Sé que en salud había oportunidades, pero también como muchos huecos, o sea, desde la perspectiva de un médico, veía que no había herramientas que pudieran utilizar productos de calidad pensados para médicos, porque la mayor parte del diseño en salud la hace el área administrativa de la salud y los administrativos no están pensando en los médicos. Mi generación, dedicarte a la academia es complicado. Y específicamente en esa área, en la investigación astronómica, yo creo que mi reacción de intentar emprender fue debido a que noté que iba a ser muy difícil como seguir adelante en esa área en específico. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, un espacio seguro y de confianza para hablar sin miedo, sin pena, sin tabú, siempre compartiendo información de valor, esperando ser de ayuda a quien lo necesite. Este es Byprix y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nan Coribe. Bienvenidos a un episodio más. Recuerden que estos capítulos son dedicados para todos ustedes y llevar de la mano pues información que ayuda en cuanto a la innovación médica, todo lo que sostiene y engloba esta maravilla para estar más comunicados y más en contacto. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify y YouTube para que se suscriban. No se olviden que esa parte es muy importante y nos apoya muchísimo. Y hoy estoy muy contenta, como siempre, de recibir aquí en el estudio a una personalidad maravillosa del mundo de la innovación, del emprendedurismo, y tiene muchas cosas que contarnos, mucho que platicarnos. Él es el doctor Everardo Barojas. Él es ingeniero en mecatrónica y la verdad es que su ingeniería, ahorita que nos cuente un poco más, tiene doctorado en finanzas y negocios con especialidad en temas de criptomonedas, todo este tema innovador. Y actualmente es fundador y director de Prescripto, una plataforma pionera en temas de recetas digitales, que es de lo que vamos a ahondar, porque está muy interesante. Le haremos muchas preguntas, así como también que nos cuente de su vida. Así es que sin más, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, man, por recibirme aquí. Me da muchísimo gusto y qué placer poder tener esta charla. No, hombre, ahora sí que los suertudos somos nosotros. Pues vamos a platicar un poco, si me permites, del tema, un poquito de todo este desarrollo que has tenido en tu vida. Cuéntame de dónde eres, qué lugar te vio nacer y vamos a ir platicando un poquito de tu formación. Yo soy coyoacano. Ok, ay, saludos a Coyoacán, qué rico. Y crecí aquí en la Ciudad de México. Estudié en la UNAM, ¿no? Mi licenciatura, Nos maestría, ponemos de doctorado. pie con la UNAM, qué gran institución. Sí, ¿no? Y también técnicamente Coyoacán. Claro. Entonces, pues de ahí me formé. En esa zona crecí. Ok, ok, o sea, de aquí citadino, perfecto. Qué te lleva a este mundo? ¿Cómo descubres, pues, un poco parte de tu vocación? Porque la verdad es que lo tienes muy integrado, pero básicamente, o sea, llevarte esto que ingeniero en mecatrónica, yo creo que era algo que se vislumbraba, evidentemente, pero ¿a ti qué te hace descubrir y entrar a este mundo? O sea, yo fui desde chiquito muy curioso con los aparatos y con las cosas mecánicas. Siempre, o sea, y muy ñoño, ¿no? Ok, ok, sí, sí, sí. Desde Sí, niño, ¿no? Se me salía lo geek, ajá. aunque no quería. Eh, entonces, o sea, empecé desde la prepa. Por ejemplo, tenía un amigo mecánico y iba a arreglar un coche viejo ahí de la casa, ¿no? O sea, siempre tuve esta como inquietud. Entonces, a mí estudiar ingeniería fue algo que se me vino muy natural, ¿no? Ok. Mecatrónica, yo fui creo que segunda o tercera generación. O sea, todavía no podías entrar en la UNAM directamente a mecatrónica, Sí, sino que tenías que entrar a mecánica o a electrónica o a eléctrica, creo. sí, me suena. Y de ahí te pasabas a mecatrónica. Wow. Fíjate qué interesante. O sea, pero me refiero, ¿tuviste, aparte de todos estos inputs, en tu familia hay alguien que se haya dedicado o que lo vieras como una parte inspiracional hacia este Bueno, tema? fíjate, eso es curioso porque un tío muy querido sí Sí. era ingeniero. Pero mi papá y mi mamá y mi hermana y mi tío abuelo son médicos.
O sea, yo vengo de una familia de médicos, aunque lo curioso de todo esto es que mi abuelo y mi bisabuelo sí eran ingenieros. Entonces siempre agarro de cábula a mi papá que el que se equivocó fue él, porque digamos, íbamos a ser 4 generaciones de ingenieros y, Y justo, y justo él fue médico. fíjate. Wow, sí, porque generalmente, o sea, a ver, concebimos un poco parte de la carrera profesional con base a el legado que nos pueden heredar los papás o el abuelo, porque es algo creo que ya tenemos como muy aprendido y como que seguimos Sí, parte de la línea heredada a lo profesional, ¿no? Y por lo, a ver, por lo que podría resultar ser y tener el camino aparentemente más fácil. algo que sucede mucho en México, ¿no? Sí, Además, de hecho. Oye, y al respecto de todo esto, ok, terminas tu ingeniería, tienes chamba inmediatamente después, ¿cuál es el paso siguiente cuando egresas? no, mira, yo siento que aparte estudié mucho tiempo porque primero, antes de estudiar ingeniería, estudié fotografía en la Ay, escuela activa, cuéntame eso. en la escuela activa de fotografía que también está en Coyoacán. Ok, ok. Y después el trato fue como que estudio foto y después tengo que estudiar algo real, ¿no? Es lo que me, Ay, es lo que me dijo mi jefe. sí, Entonces después estudié ingeniería y terminando de ahí hice algo que juntaba los dos. Hice una maestría en instrumentación astronómica en el Instituto de Astronomía. ok. Entonces estaba, o sea, yo no era astrónomo como tal, ¿no? O sea, éramos un grupo de ingenieros, diseñadores mecánicos, que lidiábamos con los telescopios, ¿no? O sea, Sí, con lo que se necesita para que un astrónomo observacional pueda, pues, hacer su chamba y observar. sí, Entonces, como con, digo que mezcla las dos cosas porque era como lidiar con lentesotes, ¿no? O sea, un telescopio es sí. como una cámara. Wow, qué increíble. O sea, y te metes a este mundo a descubrir, o sea, no lo relacionaría yo, ¿no? O Pues sea, no, ni yo, la verdad. ¿estás de acuerdo? Se vio por un interés más en la astronomía que por un interés en como que juntar eso, pero al final pues tenía todo que ver, ¿no? Porque estaba lidiando con cosas que eran pues, muy cercanas a mí, siempre me han gustado mucho las cámaras, Sí. siempre me ha gustado mucho la foto, entonces como que juntar estas dos cosas fue muy, muy interesante y muy padre para mí. Entonces, después de titularme, me Ujú. fui a hacer una maestría. Técnicamente fue en ingeniería electrónica. Qué interesante. Y cuánto tiempo pasa ahí para brincar al tema de finanzas y el otro lado racional, ¿no? De, Mucho, mucho. O sea, durante esa maestría sí. hice mi primer emprendimiento, que fue como guía de alta montaña. Ay, wow. Ese fue como Ay, cuéntame un poquito más, o sea, el ¿cómo primer negocio. despierta ahí ese tema? Bueno, yo durante la universidad formé parte de la Sociedad de Montañismo y Exploración de la UNAM, Sí, que también es, o sea, como que el outdoors, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. También tengo inquietud de toda la vida. sí. Y pues tomé cursos de exploración, de escalada, de alta montaña. Y fue algo que en su momento tenía sentido. Entonces todo era con una página web, ¿no? Que se llama climb.mx, que todavía existe. Ahora es mi blog, pero en ese momento Sí, era una página. hay que buscarla, muchachos, hay que Sí. buscarla. Sí, 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 De- te vamos a buscar. y pues empecé a recibir clientes, principalmente creo que porque hablaba buen inglés. Se empezaron a recibir clientes y nos empezaron a recomendar en foros. Y pues caían, no sé, no era muchísimo trabajo, pero para un estudiante de la maestría de la UNAM, con Claro, beca, claro, sí, claro, claro. o sea, funcionaba, ¿no? Funcionó bien en su Qué momento. importante, fíjense nada más la importancia y lo que nos va platicando el doctor. Creo que es bueno aterrizar estos momentos porque pasas de una experiencia a otra y eventualmente, aun cuando todos son experiencias, cómo la vida va poniendo esos pequeños segmentos
a manera de seguir avanzando y esta parte tuya hacia la innovación, que ya llegaremos ahí, que es lo que me encantaría desarrollar todavía con más profundidad. ¿Qué experiencia tan generosa es también descubrir en la montaña y al aire libre en general tantas ideas y tantas cosas que puedes llegar a bajar mejor que estando en la urbe, ¿no? Claro, aunque como guía no tienes tiempo de pensar en eso. Pero te vuelves estratégico, o sea, quiero Bueno, decirte. sí, que también hay una manera de verlo como diferente, ¿no? Que mi generación, dedicarte a la academia es complicado, ¿no? Sí, Y específicamente en esa área, en instrumentación astronómica, yo creo que mi reacción de intentar emprender fue debido a que noté que iba a ser muy difícil como seguir adelante en esa área en específico, ¿no? Entonces dije, como, bueno, creo que me gustaría dedicarme a algo que no sea tan, o sea, que haya un poco más de oportunidades. sí, Y esa fue como una chispita que me desvió, que si no, o sea, hubiera seguido con doctorado en instrumentación astronómica, ¿no? Y ahorita estaría de plaza ahí en la UNAM. sí. Entonces como que eso fue lo que me sacó de esa órbita. Fíjate, o sea, qué interesante y sí, a veces es donde uno se plantea y creo que hay esos cortes, esos puntos de fricción donde decantamos para un lado y para otro. Me imagino la cantidad de experiencias que tuviste en la montaña con gente maravillosa, donde también creo que se enfrentan grandes retos sin duda, ¿no? Claro, Y el liderazgo, ¿no? aunque también no fue algo, claramente no sigo haciendo eso, ¿no? Y parte de ello fue que creo que mi pasión por la montaña, por el montañismo y todo, todas estas disciplinas, no me gustó que estuviera relacionada con el dinero. O sea, Gran punto. es muy diferente ir a la montaña tú solo, como Sí, tú dijiste, a conectar contigo mismo, a pensar en todos los problemas que tienes, en un ambiente en donde estás lejos de ellos. sí, Es muy diferente eso que ser responsable por la vida de personas que están confiando en ti para que los lleves a hacer cima y lo que les interesa no es conectar con la montaña, es hacer cima, ¿no? Porque muchas de claro. las personas que están buscando tus servicios en este momento normalmente están en México por poco tiempo. O Sí, sea, es cierto. están en la Ciudad de México a lo mejor con el objetivo específico de ir a hacer cima a uno de los volcanes, ¿no? Que son increíbles los volcanes, Sí, pero como, como que no necesariamente es la mejor, bueno, para mí la mejor manera de acercarte a esto, ¿no? Porque pues, hay veces que el volcán presenta dificultades técnicas en donde no quisieras arriesgarte para hacer cima, pero como guía que te están pagando por ello tienes un conflicto de interés, ¿no? Es sí, decir, bueno, pues ya me pagaron, entonces mejor los tengo que llevar a fuerza. Y sí. bueno, también eso es un trabajo que en su momento se me hacía bien pagado, ¿no? Porque tenía muy pocos años, pero, Sí, sí, pero sí, sí. pensando todo lo que conlleva, o sea, el riesgo de las personas y el esfuerzo físico, que literalmente estás pagando ahí, o sea, con sudor, ¿no? Sí, 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 Ya, es ya una gran considerando eso, responsabilidad. pues no es tan bien pagado, no me parece que sea tan bien pagado. En- Pero fíjate qué importante y sobre todo recalcar mucho la responsabilidad. O sea, y para mí veo como un mundo enorme de posibilidades. Claro, verlo ahora a la distancia. A veces creo que somos un poquito más críticos, más objetivos, pero viviéndolo ahí en ese momento, como dices, con la juventud, de cierta manera, bien retribuido, con gran responsabilidad. ¿No? De llevar el liderazgo por completar, pues esa cima, que todo sea más allá de la experiencia que creo que a cada uno le queda, concluirla sin novedades, ¿no? En apariencia, o sea, comprendo ese nivel de estrés que ya te estabas enfrentando a partir de ahí por algo que digo, también era una parte de ti, ¿no? De descubrir. sí, Qué impresión. Hola, yo soy Nan y quiero que conozcas el corazón de Prix, la farmacia digital número 1 de México. En Prix nos hemos renovado para cuidar de ti y estas son nuestras 3 novedades. 1.
Tenemos envíos más rápidos en Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades. Tu pedido va a llegar en minutos. 2. Tenemos más de 15,000 medicamentos para que encuentres todo lo que necesitas. De dermocosméticos, vitaminas o cuidado personal. 3. Llegaremos hasta donde tú estés, porque en Prix somos la única farmacia con cobertura en toda la República. Recuerda, somos Prix, tu farmacia digital de confianza. Gracias, Prix. Oye, y aparte de todo esto, sigamos con este camino. Concluyes esta parte en tu vida, se queda un poquito al lado y ¿a qué sigues enfocando después? Bueno, buscando un poquito subsistencia Sí. en ese momento, ¿no? Ya cerca de terminar mi maestría, surge la oportunidad con un grupo de colegas ingenieros que habíamos estudiado juntos desde la prepa. Sí. Surgió oportunidad de juntar otra de las cosas que había hecho y que me gustaban, ¿no? Que era el tema de los talleres mecánicos, de los coches. Entonces, Okay. por algún motivo, en ese momento, un conocido, ¿no? Nos acercó una oportunidad, ¿no? De diseñar, suministrar, puesta en marcha y capacitar talleres mecánicos para penales de alta seguridad, ¿no? Que en ese momento estaba haciendo ICA. Sí. Y entonces como que fue una muy buen match en ese momento, porque el grupo de colegas que estábamos ahí, había alguien que ya tenía una empresa constituida, con el número de años que requería ICA para poderte siquiera considerar como oferta, ¿no? Había alguien, ¿no? Que sabía cómo operar esa empresa, y había alguien que era yo, ¿no? Que sabía de talleres mecánicos. Wow. Entonces logramos cerrar un contrato muy, muy bueno con ICA y hacer todo este proyecto en 2 penales a la vez, ¿no? Y que se derivó en algo mucho más grande de lo que pensábamos originalmente. Sí. Y pues yo creo que eso es lo que acabó, ¿no? Con la empresa de guiadas de montaña, ¿no? Porque me di cuenta que creo que era más fácil para mí por ese lado, ¿no? Fíjate nada más, o sea, ¿cómo vas? ¿Y qué tiempo fue que estuviste en esta empresa con los talleres y tal? Muy poco, en realidad fue muy poco, pero muy intenso. Yo creo que estuve a lo mejor ¿Meses menos o? de un año, sí. Ah, sí. 2 o 9 meses, una cosa así. Y fue muy, muy intenso Sí. porque una empresa como ICA, cuando está subcontratando algo así, claramente ICA construyó la UNAM, ¿no? ICA fue de Claro. diseñar y construir talleres mecánicos, pero Claro. lo estaban haciendo así, subcontratando, porque tenían mucha prisa. Ujú. Entonces, como tenían mucha prisa, todo tenía que ser muy rápido. Entonces, en realidad este proyecto se llevó, se gestó, se llevó y se finalizó, yo creo que en 4 meses, ¿no? Y el resto del tiempo Wow. fue todo como, pues, cerrar lo que ya estaba, o sea, lo que ya habíamos entregado. O sea, hubo ahí 2, 3 puntos en donde tuvimos que regresar a capacitar, ya que estaba la gente ahí, ¿no? O sea, el penal de alta seguridad pues, se puso en marcha muy rápido. También fue a fin de sexenio. Entonces, Ok, había sí, mucha prisa por todo eso, claro, ¿no? claro, siempre se tiene que concluir, ¿no? Los tiempos políticos. Sí, 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 lo sabemos y lo sabemos muy bien. Oye, qué interesante, la verdad es que podemos estar horas aquí charlando porque a mí me encanta como que deshebrar y desmenuzar muchísimo esas fases, esas facetas de cada uno. Pues entremos un poquito en materia porque me interesa mucho que nos cuentes, que nos expliques en qué momento nace Prescripto. Primero preguntarte el nombre, cómo es que nace este nombre y cómo lo vas desarrollando para que nos cuentes un poquito más, que sepa la comunidad qué es Prescripto. Claro, pues después de esta experiencia, tuve una colaboración en otro emprendimiento que fue una casa de cambio de Bitcoin, Ok, con uno de los mismos amigos con los que había hecho el emprendimiento de IC. ok, Y cuando terminó esta etapa, ¿no? En esa empresa, yo tenía ganas de hacer algo
en salud. O sea, viniendo de esta familia de médicos como ingeniero, que noté que en salud había oportunidades, pero también como muchos huecos. O sea, desde la perspectiva de un médico, porque es la perspectiva que yo tenía, veía que no había herramientas que pudieran utilizar. Y por cierto, esto es algo que ha estado en el ADN de Brasfito desde entonces y seguirá estando, que es darle productos de calidad pensados para médicos. Porque la mayor parte del diseño en salud la hace el área administrativa de la salud. Y los administrativos no están pensando en los médicos, están pensando en optimizar procesos. Y Total. muchas veces tratan al médico como capturista de datos. Y esto ha llevado a esta noción de que el médico es muy mal usuario. Yo después de muchos años de desarrollar software para médicos, puedo decir que el médico no es un mal usuario. Si diseñas un producto que les resuelve un problema, es igual de usuario que un usuario fintech o un usuario de redes sociales. Solo tienes que pensar como él y pensar en él. Wow, qué potente. O sea, lo que acabas de decir me resuena tanto porque, en efecto, o sea, lo que queremos saber de alguna manera es acortar procesos que nos permitan tener, pues, un poco más de movilidad en general con todo lo que supone, ¿no? Llevar proceso por proceso, automatizarlo de cierta manera, pero es verdad, o sea, el área administrativa, directamente lo que aterriza en la salud. Qué interesante no tener ni siquiera esa óptica y que no se nos puede ocurrir, o sea, algo dedicado un poco más hacia llevarlo a mejor puerto, ¿no? Claro. Esa fue la Wow, motivación original, ¿no? De hacer algo en salud. sí, En aquel momento, me acuerdo que analizamos el mercado y no había buenas opciones. Yo como que mi estándar era algo como Gmail, ¿no? sí, O sea, la suite de servicios de Google, que ya existía en esa época, Google Docs. sí, Y pues había todas estas cosas que nosotros como ingenieros utilizábamos en la vida diaria, ¿no? Para facilitar nuestro trabajo, que eran muy accesibles, muy fáciles de usar, gratuitas, sí, ¿no? Y el médico no tenía software así en ese momento. O sea, no tenía algo que pudiera usar, o sea, hacer una cuenta con usuario y contraseña y que pudiera utilizar para ayudarse en su práctica. Ese concepto no existía, ¿no? Antes de que empezáramos por escrito. Todo el software siempre estaba enfocado en que el médico pagara. Mucho software todavía está enfocado en que el médico pague, sí, lo cual es complicado porque en salud el dinero siempre está muy indirecto y ese es uno de los retos de emprender en salud, ¿no? Y uno de los retos con los que Prescripto se ha enfrentado. sí, Que, o sea, el médico puede ser el usuario del software, pero normalmente en esa transacción el que paga no es el médico, es el paciente, ¿no? Y normalmente, o sea, en muchas ocasiones ni siquiera es el paciente, a veces es el seguro, ¿no? Entonces soy un pagador tercero. Y el que paga el seguro muchas veces no es ni el médico ni el paciente, es el patrón. O sea, y todo el dinero en salud está pues, muy indirecto, ¿no? Entonces, sí, eso es algo de lo que entonces, en ese sí, sí, momento, sí, nosotros vimos que había muchos emprendimientos, pero no había nada en receta. wow, Y viniendo de esta empresa, en donde lidiábamos específicamente con la cadena de bloques de Bitcoin, me gustó la idea de que usáramos una tecnología semejante para compartir y salvaguardar la información de las recetas, ¿no? sí, Pareció que o sea, y el nombre de prescripto viene de una palabra en latín que es prescribe, que significa toma, y de ahí viene la prescripción, y de otra palabra en latín que es cripto, que significa escondido, ¿no? Pues tiene que ver con que una receta es un imperativo del médico hacia el paciente, sí, pero que se tiene que esconder porque contiene información que es muy sensible para todos. sí, Y a diferencia de los expedientes clínicos, la receta siempre se comparte, siempre viaja. El expediente clínico en su estado natural no no viaja, veo, se guarda en un archivero, ¿no? En el modo analógico. En el modo papel, pues, la prescripción sí. sí se le da la mano al paciente. Wow, o sea, es toda una revolución y a ver, y aunque son temas que efectivamente están puestos,
la manera en que vas resolviendo estratégicamente esto, donde no nada más la colaboración es hacia la parte médica, sino hacia el paciente y hacia todo lo que se conjuga, ¿no? Para concretar esta parte de verdad. Qué sorpresa y qué maravilla. Una vez que se crea todo esto, con este mindset, se opera inmediatamente. ¿A qué te enfrentas? Porque, a ver, venimos de un esquema, como acabamos de decir, muy análogo, muy cuadriculado, con poca visión en su momento hacia tomarlo como algo del presente. ¿A qué te enfrentas inmediatamente? ¿Cuál fue tu primera barrera de entrada para... Bueno, a ver, voy a tocar algo que dijiste, porque de Ay, pronto pareciera que esta historia tiene sentido y no tiene sentido, ¿no? O sea, ajá, yo creo que me gusta mucho una visión de un cuate que se llama Venkatesh Rao, que habla de que un ser humano cuando está joven es como un pedazo de acero, un cuadradito de acero, ¿no? sí, Y cuando llega a la edad como productiva adulta, se empieza a convertir en una herramienta, ¿no? En un desarmador o en una espada, ¿no? O a lo mejor en algo más complicado. ¿Y cómo llega a esa forma? Con golpes, que más que formándote, te van deformando. Entonces tú empiezas como algo maleable, así, y la vida, ¿no? O sea, los intentos de emprendimiento fallido, ¿no? Los caminos y puertas que se cierran, te van dando trancazos que te van formando en lo que al final te conviertes, ¿no? Y al final me fueron llevando hacia este camino del emprendimiento y del prescripto, que en sí es un gran golpe. wow. Sí, sí, sí. No, a ver, entiendo. Creo que esa parte que tú desarrollas, te lo comentaba yo fuera del aire, que es una parte muy creativa, desde luego, con inputs importantes de lo familiar, y por otra parte, este lado racional, donde también vas bajando y vas encajando las necesidades, que me queda claro, hacia, bueno, pues a lo que se requiere. Para mí el tema de la salud es algo muy importante porque no solo estamos muy limitados a ella en México, básicamente, sino que creo que los procesos también han venido teniendo muchos tropiezos y realmente estamos los pacientes, el otro lado, pues estamos a merced no solamente de esos tropiezos, sino desde luego expectantes hacia la innovación, que personas como tú vienen conformando algo y créeme que es muy potente. O sea, creo que también hay una parte donde naturalizamos mucho el tema de lo logrado, pero de verdad a mí me parece potentísimo. O sea, crear recetas digitales con una situación de automatización, porque digamos, de ahorita me acuerdo en Estados Unidos, si yo voy a California, y ya me tienen en la red de datos médica y si viajo, no sé, a Las Vegas y me atiendo ahí, hay una red que viaja, Sí. sí, ¿no? A ver, tú eres el experto, O sea, tú en Estados Unidos está más adelantado y más pensado que nosotros al mismo tiempo. Ok, O sea, la receta digital existe en Estados Unidos, pero fue creada a finales de los noventas. O sea, la infraestructura de prescripción digital que actúa hoy en día en Estados Unidos es tecnología de finales de los noventas. Entonces, o sea, te puedo dar mucho insight diciéndote que se usa el fax para ujú, todas las cosas. ujú. O sea, hay empresas grandes que siguen produciendo y vendiendo faxes en Estados Unidos para que tengan las farmacias y los médicos, porque hay comunicación que se hace todavía con fax. O sea, Ok, en ese sentido, están mucho más atrasados que nosotros, ¿no? En otro sentido, en penetración, van mucho más adelantados. Porque, o sea, hubo un punto con Obama que a los médicos les pagaban, o sea, les daban un incentivo financiero por subirse a la red de prescripción digital. Porque a todo el mundo le conviene, o sea, a la autoridad le conviene, a los pacientes le conviene. O sea, si te pones a pensar en el sistema de recetas en papel, es un sistema que no tiene sentido. Porque, o sea, técnicamente, hoy en día, el paciente actúa como un mensajero entre el médico y la farmacia. Y te sí, lleva este documento que la farmacia requiere por un tema jurídico, sí, ¿no? Para sí, poderte entregar un antibiótico, por ejemplo. sí, sí, sí. Un documento que contiene
tu tratamiento y que originalmente estaba pensado, o sea, nació como una necesidad entre médico y paciente, Correcto. ¿no? Ujú, Y ujú. tú como paciente se lo entregas a la farmacia y no te entregan. Y no te lo dan, no, se queda, encima se queda. O sea, Sí, sí, claro, claro. es como, no tiene sentido, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, 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 sí. es una cosa tan anacrónica el sistema de prescripción en papel. Por otro lado, ¿no? Una de las cosas de los puntos de seguridad, ¿no? Sí. Es la firma del médico. ¿No? Eso es una de las cosas de seguridad. ¿Cómo vas a ver el dependiente de la farmacia si esa es la firma del médico, no? O sea, ¿no? Si tú vas al banco, por ejemplo, y quieres hacer un retiro, pues ahí ellos tienen un registro de, oye, este cliente tiene esta firma y cotejan, ¿no? Y dicen, a ver, pues aquí está 3 puntos, ¿no? La firma actual, la INE que me está presentando el cliente Ujú. y el registro que yo tengo en mi sistema de la firma. Y si no hay una match entre esos 3 puntos, pues no le doy el retiro. Ya, ¿no? Claro, claro, hay En la, discrepancia en algún punto, ¿no? en la farmacia, evidentemente, no tienen eso, ¿no? O sea, en la farmacia, si tiene un garabato ahí, ese garabato es la firma. Entonces, el sistema también es muy inseguro. O sea, en México hay tutoriales en YouTube de cómo falsificar recetas No, qué terrible, ¿no? y justificantes, etcétera. O sea, es un sistema en papel, es un sistema que no tiene No, sentido. que ahora mismo ya se volvió una mala práctica precisamente porque la gente hace mal uso de ello. Sí. O sea, mal uso, pero en toda la extensión de la palabra, o sea, porque no es para conseguir un medicamento que yo necesite, sino van mucho más allá a conseguir medicamentos que ayudan para otro tipo de cuestiones, ¿no? Digo, francamente. O a faltar a la escuela, o a faltar al trabajo, ¿no? O sea, drogas recreativas, por supuesto. O sea, además, ¿qué necesitas para falsificar una receta? Pues otra receta. O sea, toda la información que requiere la ley para dispensar un medicamento viene en tu última receta, básicamente, ¿no? Sí, 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 Sigamos sí. aquí para más tácticas. Sí, exacto. No, 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 tal cual, tal cual, tal cual. O sea, creo que el chiste se cuenta solo. Ahora, hay una base de datos, es pregunta, porque aquí el experto eres tú. Hay una base de datos que tengan las farmacias físicas como para comprobar las cédulas profesionales del médico O para sea, poderte vender el medicamento, o sea, proveerlo. está la base de datos de la UNAM, ¿no? Sí, De las cédulas. Esa es información pública. No solo las farmacias la tienen, cualquiera la tiene. sí, Y en exacto. teoría, Sí, sí. en los libros de operación de las farmacias, en la farmacopea se especifica que sí tienes que revisar que la cédula. Pero a ver, que revises que la cédula del médico exista, no quiere decir ni siquiera que el médico está vivo. O sea, porque una cosa es que No, revises que ¿saben la qué? cédula existe y que el médico, vamos a decir, que no le han retirado la cédula por un tema legal. O que ni siquiera está operando por alguna mala praxis del mismo Ajá, o médico. sea, eso sí lo sabes, ¿no? Eso sí lo sabes, Ajá, pero no sabes si él hizo esa receta. Porque ¿cómo sabes eso? no lo puedo No, creer. no sabes si él hizo esa receta. Entonces, o sea, ese es como el estado en el que trabajan Sí. las recetas en papel hoy en día. Y eso, o sea, en el caso, como si quieres, más normal, porque también hay muchísimos lugares en México en donde ni siquiera te piden receta, ¿no? O sea, para muchas cosas que sí deberían de pedir. O sea, la receta digital para la autoridad debería de ser un objetivo enorme, porque probablemente el más beneficiado va a ser la autoridad. Auditar registros electrónicos se hace solito, ¿no? O sea, puedes automatizar unas cuantas líneas de código y puedes auditar cómo están los registros, ¿no? O sea, como por eso la facturación La factura electrónica electrónica, claro. fue tan, o sea, un éxito tan grande para el SAT en su momento. No, bueno, es que, a ver, se me vienen tantas cosas a la mente y tampoco quiero hacer como esa apología de tal, pero tú imagínate las imprentas, porque digo, los docs tienen que hacer sus recetas médicas, pues en alguna imprenta, quiero pensar, o sea, ¿quién te Sí, las, sí, sí. o sea, esa imprenta, imagínate que aquí el doc pide, no sé, 100, 1 millar de recetas y acá nos quedamos con unas cuantas, ¿no? O sea, tú imagínate nada más el trasiego que hay de información. A ver, eso es un delito, ¿no? O sea, No, no, por eso te digo, pero a ver, yo creo que la evidentemente. imprenta no es quien lo hace. Yo creo que lo hacen los
pacientes que también es un símbolo, a lo mejor en su caso, de un sistema de salud que tiene huecos y que es deficiente. O sea, Sí, por sí, eso sí, sí, existe sí, todo sí, sí, esto, sí, ¿no? sí. Tampoco es que, a ver, debe de haber gente que como con ideas más maquiavélicas, pero normalmente lo que nosotros hemos visto es que son pacientes que tienen un dolor, un requerimiento y por Que es eso están urgente. buscando falsificar la receta o que tienen o sea, un tema de querer engañar al sistema con el tema de los justificantes, ¿no? Sí, O el tema de las drogas recreativas. sí, 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 no, tal cual, tal cual. Ahora, ya hablamos un poco, porque creo que tiene para mucho el tema de la deficiencia de este sistema en papel. Y qué bueno que se expuso, porque claro, o sea, vamos a ver la otra parte en este esquema de innovación, lo que tiene prescripto. ¿Cuáles serían a priori contra este esquema obsoleto lo que tiene prescripto, digo, eliminando el papel, obviamente es digital, pero ¿qué hay en ese fondo? O sea, ¿te refieres como a las ventajas? Ajá, o sea, así digo, para que nos quede un poquito más claro y O pudiéramos, sea, bueno, el médico, por ejemplo, tiene esta herramienta que puede utilizar gratuita para poderse comunicar para temas de la receta. es Nada más. gratis, Es es gratis. gratis, ok, También para el paciente. ok, Si él tiene esta herramienta que puede utilizar para temas de receta, ¿no? sí, Tenemos un compromiso de gratis para siempre y también dentro de los términos y condiciones firmamos un mini NDA, o sea, un acuerdo de no voy a divulgar datos de identidad tuyos, porque creo que son dos cosas muy importantes que, por cierto, tampoco se cumplen en la práctica analógica, ¿no? en la actual, porque estamos cambiando ya, urge cambiar ya. Exacto, en la práctica analógica, las farmacias que no son digitales, ¿no? Es muy común que te escaneen la receta y esa información se utilice sin consentimiento ni del paciente, ni del médico, ni del pagador, ni del hospital, ¿no? Sí, O sea, y ahí hay todo un sí, 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 negocio, sí, sí, ¿no? sí, Que sí. pues está como en un limbo. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, o sea, por un lado tenemos esa oferta para el médico, ¿no? De salvaguardar su identidad y la del paciente, de ser gratuitos y de darle esta herramienta con la que puede buscar por activo, por nombre comercial, ¿no? Una base de datos de medicamentos que tiene precios estimados, porque obviamente no le podemos dar el precio exacto porque no sabemos dónde lo va a comprar el paciente. Sí, Y el precio varía en el norte del país y el sur del país, ¿no? claro. A veces hasta entre colonias varía. Oye, y en los hoteles de lujo ni se diga, ¿no? Si te Claro. enfermas de algo, o sea, un paracetamol ya es como por 15%. O O, sea, o en los hospitales, bueno, ojo, sí, también, o son sea, caras sí, sí, las. esa fluctuación de costos, sí, no comprendo esa parte. Totalmente. Entonces, también le comunicamos esa información al paciente vía WhatsApp, que es lo más cómodo en México. También se puede vía email, pero vía WhatsApp. Y a la farmacia, o sea, hacemos esta división entre Sí, el documento que requiere la farmacia y la comunicación médico y paciente, que son dos cosas diferentes que se juntaron por un tema de cómo evolucionó la regulación en México, ¿no? Y vienen del origen de las boticas, ¿no? Y después se fue creciendo hasta que se fundó Cofepris, y se terminó siendo el mismo documento, la comunicación del médico y lo que necesitaba la farmacia para justificar la salida de un medicamento. En la receta electrónica no tiene por qué ser así, ¿no? sí, Entonces hay un documento y una comunicación del paciente que está hecha y diseñada para que sea fácil de interactuar con el paciente y otra para la farmacia que está hecha y diseñada para que no sea falsificable, ¿no? Para que la farmacia pueda validar toda la información de manera rápida, ¿no? O sea, la cédula ya se hace todo de manera automatizada. sí, El medicamento hacia la farmacia le comunicamos el SKU o el número EAN, que es sí. el lenguaje con el que ellos entienden en su punto de venta, ¿no? Híjole, de verdad, qué joya. O sea, ya nos dijiste, doctor, que esto es gratuito. Cualquier médico puede usar receta digital y esa comunicación con el paciente, o sea, si yo voy con el médico y a mí me expide mi receta digital, yo esa receta digital
o sea, la puedo presentar en farmacias físicas y digitales, como en el caso de Prix, Claro. o sea, 100%. O sea, no hay ningún tema con eso. Ahora, Ahí sí hay un tema, dime, ¿no? a ver, dime. Para que Sí, esté sí, no, informada. tú dame, sí, ¿No? ese es el propósito, de hecho. En México hay diferentes regulaciones para diferentes medicamentos. Entonces, la receta de Qué prescripto bueno que lo dices. funciona más o menos para el 85% de los medicamentos por volumen Ujú, del país. ok. O sea, de los medicamentos que se venden, no de los que existen. O sea, el 85% de las veces va a estar bien con una receta electrónica. Pero hay un porcentaje de las veces que son medicamentos muy controlados Sí, que pues no se pueden todavía dispensar en farmacia con recetas de prescripto. Se pueden tener recetas electrónicas, pero el médico en algún punto tiene que imprimir esa receta y firmarla autógrafamente para entregársela al paciente y que él entregue así en farmacia, porque hay medicamentos controlados, claro, psicóticos, antidepresivos, cosas de ese estilo, pastillas para dormir, claro. que todavía no se permite la dispensación digital. Aunque, como hablamos, o sea, hay toda la evidencia del mundo de que la receta en papel es mucho menos segura que la receta digital, ¿no? Pero de todos modos así sucede. Justo eso te iba a decir, porque digo, la verdad es que yo ya no lo veo, o sea, a ver, será una barrera de entrada de momento, pero evidentemente pues esto va a cambiar y tiene que cambiar ya. Yo espero que también, que ahora hablando en temas que es tiempo de mujeres, si me lo permites, Claro. pues yo creo que en la agenda de nuestra presidenta también tendría que estar, aterrizar muchísimo estas temáticas y en la cuestión de salud, pues a poder reducir riesgos, no solo eso, en un país que hace años, yo me acuerdo, era altamente autorrecetable por las mamás, o sea, las mamás siempre fueron como las médicas sin cédula, ya sabes, las doctoras, y te duele la cabeza, tómate esto, o sea, y tómate el antibiótico y se vendía a delivery. Aparte de eso, creo que aterrizar muchas cosas en el sector salud, de no solamente optimizar los procesos, sino reducir riesgo, que para mí es importantísimo, y aparte de reducir riesgo, que sea tan rápida la manera o sea, de tener a mano esa medicación que por una o cualquier motivo, o sea, tiene que llegar ese medicamento. Es un tema el que tocaste importante, ¿no? O sea, creo que no, o sea, el tema de la regulación es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado Sí, y que creo que se ha tratado con mucha precaución y se debe de seguir tratando con mucha precaución porque, o sea, en México hay más de 20,000 farmacias que son negocios independientes, o sea, de mamá y papá, que tienen que ser, o sea, no podemos como lanzar un sistema de solución de receta que nada más puedan usar las 3 farmacias grandes del país, o solo las farmacias digitales. sí. No se puede, ¿no? Tiene que ser una solución que también, o sea, que no deje atrás a los negocios independientes, que no deje atrás a las poblaciones vulnerables, Vulnerables, que totalmente. no deje atrás a los médicos que están trabajando en lugares en donde a lo mejor no tienen todas las farmacias la top tecnología. Entonces, eso es algo que es muy importante en la regulación. Sí, Yo le diría a las autoridades, a nuestra presidenta y los relevantes de la Secretaría de Salud, sí. ¿no? Que la regulación tiene que considerar que exista margen para la innovación presente y futuro, porque mucha regulación de salud en México, que ha sido muy estricta, se ha convertido en barreras de entrada para nuevos y ha tenido el efecto opuesto a lo que estoy diciendo, ¿no? Ha beneficiado a 2, 3 compañías muy establecidas y grandes, ¿no? Y limitado el acceso a la tecnología para todos los demás. Por ejemplo, esto pasó con expediente clínico. La regulación actual de expediente clínico Ujú. está diseñada en una época, ¿no? En donde, o sea, ya no tiene sentido, limita muchísimo las interfaces de usuario de los médicos y por consecuencia, muchos médicos que pudieran ya usar hoy en día expediente electrónico no lo utilizan porque la regulación impide el beneficio, ¿no? Entonces,
ahí hay muchos ejemplos como históricos, ¿no? Que de pronto puede el gobierno tratar de hacer esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Hacer una regulación para proteger al emprendimiento, ¿no? Ujú. Y se vuelve una regulación tan difícil de cumplir que termina beneficiando a los bancos, por ejemplo, en Sí, lugar de las fintechs, ¿no? claro, claro. Es un poco también con la ley fintech aquí pasó algo eh, semejante. Entonces creo que esta regulación tiene que venir con un espíritu de considerar a las poblaciones vulnerables, tanto de pacientes como de médicos, como de farmacéuticos, ¿no? Que, o sea, nosotros creo que tenemos algo también en nuestro ADN de cuidarlos mucho, ¿no? Tanto así, por ejemplo, que las recetas de prescriptos se pueden consultar en español, en inglés y en náhuatl. Ay, no me lo puedo creer, qué maravilla. Híjole, guau. Mira, me puse, híjole. No, a ver, porque, y te voy a decir, o sea, mi sentimiento me evoca a que generalmente concebimos, y de mala manera, que el tema de innovación y toda la tecnología y todo lo que viene arrasando y revolucionando el mundo está tan lejano de la gente que es lo que más, o sea, la gente que más necesita esta ayuda. Fíjate nada más cómo tenemos una percepción completamente errónea y para mí, en mi estado natural de concepción, yo pensaría que, ok, en español, definitivamente en castellano, inglés, sí, da un paso más porque, claro, pero en una de las lenguas, o sea, que tenemos aquí en México, que no sé si sea la mayoría, me imagino que por eso salió, O sea, del náhuatl, sí, sí, de nuestras lenguas, o sea, vamos, que tenemos muchas lenguas, pero me refiero al náhuatl sí, es la que más ¿no? hablantes tiene. Claro, O sea, el náhuatl se habla en algunas partes del norte de Estados Unidos y hasta El Salvador. O sea, es una sí, lengua que tiene, pues, en México más de 300,000 hablantes. sí, 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 sí. Y eso es, o sea, la verdad es que en la vida, chicos, me pude haber imaginado pues esta potencia y este nivel, no solo, insisto, al tema tecnológico como tal, y siempre decimos tecnología y nos imaginamos a la NASA, ¿no? A Elon Musk, o sea, pero realmente sí, o sea, digo la verdad, o sea, sí o no, o sea, pónganos ahí en los comentarios, o sea, como que normalmente es como ese auto completamente autónomo y todo, o sea, O los lentes con realidad realidad aumentada. aumentada, ¿no? Sí, exacto, o sea, como que creo que el tema innovador y en un sector tan sensible que nos debe de ocupar, no nada más al tema únicamente médico, creo que como los científicos, como el doctor Everardo y como mucha gente que ha estado dedicada a entregar parte de su vida, su formación, sus experiencias, también a ubicar una mano de apoyo, porque me estás diciendo que esto es gratuito y de alguna manera decimos, a ver, ¿en qué forma? Y no solo eso, o sea, se recibe en cualquier farmacia, eh, tienes tus medicamentos, digamos, ya no se trastea, por ponerlo así, la palabra, el término, esa información que es sensible para el del médico, que es sensible también con el paciente y que, a ver, lo que yo no entiendo es que entrego mi receta y fíjate, o sea, el proceso, yo entrego mi receta, pero yo le tengo que tomar una fotografía a mi receta porque como ya no me la devuelven, ¿cómo me voy a acordar cada cuánto tengo que tomar el medicamento? Y entonces eso ya está en digital, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, Oh, es eso que, que como que el sistema puso en responsabilidad en manos del paciente, sí, esa como almacenamiento de la información de tu receta, ¿no? sí, Que no debería ser. sí, sí, Porque sí, debería sí, estar sí, sí, pensado, o sea, estás hablando de tu tratamiento, ¿no? A todo mundo le interesa que tomes tu tratamiento. O sea, a ti, por supuesto, claro, pero también al médico, ¿no? También a la persona que pagó tu procedimiento, ¿no? O tu consulta. O sea, a todo el mundo le interesa que tomes el tratamiento, hasta los seguros, pues. O sea, no solo a los individuos. sí. Y está hecho de tal forma que muchas veces no te acuerdas o lo pierdes, o sea, porque aparte te dan el papelito este, ¿no? Vas a la consulta y, o sea, a todo el mundo le ha pasado que, pues, bueno, lo haces, lo doblas, te lo pones en la bolsa y luego, ¿no?
Oiga, doctor, ¿qué me recetó hoy? O sea, el doctor ve En mil decenas de cantidad. pacientes Claro, a la semana, ¿no? claro. Pues, a veces cientos, ¿no? Sí, sí, Pues sí, no sí. necesariamente se va a acordar exactamente de lo que te dio, ¿no? Y luego llegas a tu siguiente consulta y bueno, ¿qué te di la última vez? Híjole. Ahí tienes tu receta. O sea, todo esto es realmente una mala experiencia Sí, que si lo ves desde la perspectiva de diseñador, sí, hoy en día dices como no, o sea, ¿cómo llegamos a esta maraña sí, de sí, 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 cosas sí, sí. tan poco seguras, imprácticas, ¿no? No tiene Sí, sentido. digo que en su momento, a ver, logró sostener, ¿no? En apariencia un sistema, o sea, en su momento creo que funcionó, porque entre estos temas de lo funcional, ¿no? Y a priori, bueno, pues es lo que hay, funciona, ¿no? Llega a ser funcional, pero a ver, ahora mismo con toda esta capacidad que hay para sostener bases de datos, para estar en comunicación con el sector salud directamente, o sea, los especialistas en la salud, con las farmacias que también están digitalizadas y que creo que cada vez más. Y que la movilidad encima para hacerte llegar a ti como paciente el medicamento también es todo un reto que creo que también se han roto barreras importantísimas a nivel de movilidad. Creo que de la pandemia, ese estancamiento que vivió el mundo permitió de alguna forma que todo esto despertara, no solamente en que las cosas vayan más rápido y en tema de salud. A ver, o sea, un medicamento es como la comida y me paro ahí porque conozco a un gran amigo que hizo una aplicación aquí en México, donde creo que los retos que se enfrentaba más fuertes era la comida no la pides con antelación, porque generalmente se pide cuando ya tienes hambre. Ujú. Esa línea del tiempo en lo que yo se me antoja una hamburguesa o Y pide tacos, que sea eficiente la cadena de suministro, ¿no? estamos de acuerdo. Entonces, tú imagínate que yo no puedo pedir mi medicamento con antelación, digo, a ver si hay algo que no, es como lo básico que tienes tus OTCs en tu casa, o sea, que tienes tu paracetamol y cosas del uso cotidiano, se puede calendarizar, pero ¿qué sucede ante un dolor, ante una eventualidad, que digo, creo que no la tenemos como que en la agenda, y que no te permite por muchas historias de lo que nosotros en lo que vamos a comprarla, nos dan la receta. O sea, fíjate nada más cuánto tiempo se pierde, cuánto despropósito hay y encima súmale pues esa movilidad y esas promesas de entrega que a veces entendemos que son tediosas y que O la sea, salud tiene que llegar. yo creo que la pandemia fue, o sea, para mucho del mundo, para mucha de la sociedad contemporánea, fue un trancazo, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero en temas de salud, fue el principio de un renacimiento. Sí, total, Porque el estrés que total. vivió el sistema de salud como estaba, literalmente no aguantó. No, Muchas colapsó, cosas colapsó. se rompieron Sí, 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 sí. y se vieron obligados, no vimos obligados, a salir con nuevas soluciones. Y parte de esto es la prescripción electrónica. Sí. Otra parte es la teleconsulta, ¿no? Sí, a ver, O sea, háblame de eso, del término teleconsulta, digo, por mucha gente que nos ve, a grandes rasgos, la teleconsulta, ¿qué es? ¿A distancia? sí, Ajá, igual, ¿no? Tele es remoto, ajá, entonces consulta remota, básicamente. ok, ok, de esto que concebimos como me conecto a un Google Meet, a un Zoom y me da mi... Sí, ahora, eso, o sea, esa idea, ¿no? De que te conectes a un Zoom es una idea más actual, pero, o sea, en realidad, desde hace 30 años, por ejemplo, mi padre, pues a veces daba teleconsultas, ¿no? Que le hablaban y, oye, o sea, Ah, eso ok, también es una claro, teleconsulta, claro, ¿no? O claro, sea, claro. le hablaba a un familiar, un paciente, De doc, ¿qué me tomo? fíjate que tuve este problema, Ujú, ujú. ¿qué puedo hacer? Y, pues, dando una consulta remota, no tiene que ser con un Meet, Ok, ¿no? O sea, ok, ok. no tiene que haber medical devices, información remota, captura, expediente clínico electrónico, nada de eso tiene que, o sea, a veces existe y está bien que exista, pero no tiene Sí, que existir para que exista una teleconsulta.
Ya, sí, fíjate, es importante. Yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas, no hace mucho, y no sé si exista, había una modalidad telefónica que se llamaba, creo que era por tu recibo telefónico, se llamaba o se llama Medical Home, Ujú. que muchas veces yo la llegué a usar con mi hija cuando se me puso muy enferma y que eran horarios y por muchos temas no me permitía salir a ver al médico. Entonces yo llamaba y el doctor me daba la consulta y si no era algo, digamos, de especialidad en cuanto al medicamento, me podía dar, me cobraban, no me acuerdo si era alguna transferencia, no recuerdo muy bien, pero bastante eficiente, digamos, desde ese ámbito de ama de casa, donde pues necesitas Claro. o sea, Y, soluciones y rápidas. ciertas especialidades se prestan, por ejemplo, mis padres, mi familia son todos oftalmólogos. O sea, los oftalmólogos son de las especialidades menos aptas para teleconsulta, porque Sí, muchas porque te veces, tienen que claro, ver. sí, o sea, si Ahora es sí que te una, tienen que ver. por ejemplo, si es un Sí, postoperatorio, ¿no? Que ya tienen toda tu información, ya te conocen, ya te vieron, pues a lo mejor te pueden prescribir algo, no sé, para bajar inflamación, para hidratar el ojo, ¿no? Cosas así. claro, claro. Pero por supuesto que una consulta de primera vez no puede ser así, ¿no? O sea, te tienen que, no, igual si lo piensas, un ortopedista, ¿no? O sea, que Pues sí, te fracturaste la pierna, te tiene que te ver, te tiene tiene que que ver. probar, o sea, no, eso no se puede. Estoy de acuerdo. Hay otras que sí, o sea, hay como algunas, y a ver, también una cosa importante es que Sí. la teleconsulta y la adopción de herramientas digitales no es lo mismo, Claro, porque pues, un medio, o sea, un oftalmólogo, un ortopedista, no están tan como posicionados para hacer teleconsultas por los requerimientos de su práctica, para dar la mejor práctica, no quiere decir que no puedan usar buenas herramientas para dar la práctica en persona, ¿no? Herramientas electrónicas que les ayuden a tener un mejor registro, a tener mejor comunicación con el paciente. no, definitivamente no. Y nos gusta mucho, doctor, que sí nos sitúes, porque, a ver, creo que no hay nada más peligroso también actualmente y de toda la vida que el desconocimiento. O sea, cuando desconocemos algo, La realmente desinformación no es peligrosa. sí, estamos de acuerdo. O sea, no estar informados, claro, muy peligroso porque yo creo que hasta una vida, siendo muy exagerada yo, se puede salvar. Sí, ¿Estamos de acuerdo? O no, sea, totalmente. si tenemos información que realmente abone a las mejoras en general, o sea, aquí estamos hablando del tema en el sector de la salud, pero pues creo que en muchos aspectos pudiéramos, si estuviéramos más informados, de verdad que pudiéramos evitar grandes cuestiones, O ¿no? sea, un gran ejemplo de eso es la regulación de antibióticos en México, ¿no? O sea que hubo un punto en el que la Organización Mundial de la Salud le dijo a México como país, oye, vamos a pedir receta para los antibióticos, porque no se necesitaba, si te acuerdas, cuando yo era niño, no No, se ocupaban. no se ocupaba, no sé. Oye, a ver, y yo quiero que nos cuentes por qué se tuvo que limitar y por qué fue así, porque yo tengo mi teoría, pero obviamente igual, no sé, ha sido manipulada, a cómo me ha llegado esa información. Pero tú corrígeme, a mí informándome, aparentemente lo cortaron y lo regularon porque los virus ya se habían hecho de alguna forma muy resistentes y ya no había manera. Digo, esa es Las bacterias. las bacterias, Los correcto, correcto. antibióticos no atacan a los virus. De hecho, es el Eh, eh, problema de COVID, ¿no? Que no, o sea, sí, ¿cómo matas un virus? Pues puedes tomar algunos antivirales, ¿no? Cosas así, como los Altamivir y cosas así, pero sí, si justo las bacterias se vuelven tolerantes sí. a los antibióticos, ¿no? Entonces el chiste es que tomaras antibióticos solo cuando realmente fuera necesario y se prescribieran como los antibióticos de manera más conservadora para que las bacterias no se volvieran tolerantes a esos antibióticos. Hoy en día todavía hay antibióticos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Sí, No sé, ahora no estoy súper enterado si ya hay de cuarta, pero fíjate. tipo, hay cosas que ya son tolerantes a la penicilina, que es el primero que tuvimos, ¿no? Entonces tienes que prescribir una cosa de segunda generación que es más cara.
Y este control, ¿no? Pues se le confió a los médicos de manera totalmente correcta, porque a ver, esto era algo que, o sea, Sí, sí, no es sí. que todo el mundo sucediera. En ese momento, en México era un país que, como de los más avanzados, que todavía no pedían receta para los antibióticos. Pero este es como uno de los ejemplos que literalmente, o sea, no salvas una vida, estás salvando muchas vidas por tener la regulación adecuada y el control con la prescripción. Sí, 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 no, completamente. O sea, yo fui niña, con automedicación y digo, creo que mi mamá, en ese afán de que le funcionaba a la vecina, creo que fue algo muy generacional, nos lo daba a nosotros y yo corte A, me hago resistente o intolerante, a las sulfas. Soy alérgica, entonces lo primero que tengo yo que escribir ahí es esa reacción. Ese disclosure, ¿no? Ah, sí, 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 ese disclosure de ¿a qué eres alérgica? Yo a la manzana no, a la zanahoria no, a las uvas. O sea, me pongo mal, me empieza a dar como un rush ahí tremendo, porque eso se atacaba en algún momento, o sea, no me imagino, digo, es infección, ¿no? Infección básicamente. Y era yo muy dada a la infección en la garganta, entonces, bueno, pues se me suministraba a diestra y siniestra y en algún momento me funcionó, pero después ya pues, me volví alérgica. La verdad que interesante tocar estos temas, doctor, contigo. Pudiéramos estar, como te digo, mucho tiempo charlando porque cuánto conocimiento tienes y aparte de todo, cuánto nos hace falta a nosotros como sociedad seguir conociendo y seguir aprendiendo, ¿no? Creo que esta es de las dos partes de la situación donde creo que hace falta exponer mucho más, no solamente los procesos que se llevan actualmente, que ya son obsoletos, de verdad, o sea, no lo veamos como un tema a futuro, esto ya es el presente, señores, o sea, la digitalización creo que en general se carecen de muchas cosas, hablaba yo con un arquitecto en un episodio pasado, que es terrible poner en la comparativa que hay gente que sufre por falta de agua en zonas muy marginadas y urbanizadas con respecto al uso del Internet, que, o sea, están más conectados, quiero decirte, Sí, sí, sí. y carecen de agua. O sea, en esa postura estamos y por lo mismo, si estamos tan apalancados ahora mismo de un tema de Internet y digamos que todos estamos ya en ese nivel, pues yo creo que nada más es dar el Hay siguiente paso. otro tema padre relacionado con eso, ¿no? O Ajá, sea, ¿cuánta gente no le ha cambiado fundamentalmente el comportamiento, el Internet y la tecnología móvil? O sí, sea, ¿cuánta gente no, de que antes a lo mejor tenía interacciones durante la comida con su familia ay, y sí. que ahora están todos viendo TikTok, Duro y viendo duro están WhatsApp, ahí, ¿no? O sí, sea, eso sí, es sí, sí, sí. literalmente un cambio de comportamiento. O sea, desde la perspectiva de diseñadora de producto, ¿no? Que es mi trabajo principal. Sí. Lo más difícil de hacer, ¿no? ¿Cuánta gente no le ha cambiado totalmente el comportamiento familiar, dinámicas entre amigos por, ¿no? El Internet y los devices? Sí, Que yo creo que sí, 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 sí. genuinamente creo que esto es algo que tiene, o sea, Medito Podcast y otros cuantos, solo discutir eso, pero por Te ejemplo, vamos a invitar, te vamos a comprometer. desde la perspectiva, esto normalmente es una cosa negativa. Sí, O sea, estoy de porque acuerdo. ahí está la gente, pero hay el lado como opuesto a eso, ¿no? Que este mismo cambio de comportamiento se puede usar para el bien. O sea, hay medicamentos, hace como 5 años aceptaron el primer medicamento, la FDA, Sí, que es software. ¿No? Y hoy en día, por ejemplo, hay medicamentos de software para bajar de peso. O wow. sea, herramientas que están pensando en, bueno, vamos a tratar de utilizar los mismos trucos de Instagram, TikTok, Sí, lo que sea, sí, sí, YouTube, sí, en donde andamos todos, sí. los mismos trucos que pueden generar cambios de comportamiento fundamentales, pero para algo que, o sea, para el bien, ¿no? En lugar de para que te quedes más tiempo en la aplicación y te vendan más Como publicidad, aporte. ajá, vamos a tratar de Sí, utilizarlos para que esta persona entienda, ¿no? Pues, ¿dónde están sus relaciones negativas con los alimentos? ¿O dónde están sus relaciones, o sea, sus entendimientos erróneos en el aporte nutricional de la comida que consume?
O dónde Wow. están como tus puntos débiles en salud mental, ¿no? O sea, Sí, de dónde careces, dónde te podemos ayudar. sí, exacto. Las áreas de oportunidad de O las sea, que tanto hablamos, ¿no? pensando en eso que decías, de que hay gente que no tiene agua y tiene tecnología, y Sí, muchas veces, o sea, sí, la tecnología no necesariamente se utiliza para el bien. sí, O sea, sí, 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 sí. definitivamente es mejor que yo soy un optimista, ¿no? Y es más, utilizando un término que se usa en la industria, soy un tecno-optimista, o sea, creo que la tecnología es para bien y creo que la inteligencia artificial nos ha traído, nos va a traer cosas positivas, Totalmente. eh, pero de todos modos, no quiere decir que todo sea positivo, ¿no? O sea, que para bien sea positivo quiere decir que lo bueno sobrepasa lo malo, no quiere decir que no haya cosas malas también, ¿no? Y que no se puede visitar ahí. No, no, estoy completamente de acuerdo contigo y a que sirva de verdad, a manera de reflexión, porque creo que todo, a ver, debemos ser responsables desde cuando tenemos un dispositivo y evidentemente el uso que se le dé sin moralizarlo, el uso en general. Qué interesante puede ser contar con herramientas ahora, ya no solo a un nivel básico, algún tema más, un gadget más, sino que realmente, seguramente que la gente que nos ve tiene algún familiar con alguna cuestión de salud, donde posiblemente esta información no ha permeado todavía como se debería y que este episodio pues sirva justamente para ampliar un poquito más, no solamente el conocimiento, sino empezarlo a poner en práctica y también como pacientes, yo no sé si, a ver, creo que la postura es importante. Yo le puedo pedir a mi médico una receta digital si el médico no está en este esquema o del lado del Ah, paciente. bueno, A ver, es que cuéntame eso porque tengo unas sí, preguntas del público para que me están llegando para que nos tocaste un ayuden. punto interesante. Sí. O sea, tenemos esta herramienta para el médico, pero para el paciente, o sea, no le tienen que pedir al médico. Si el médico le dio una receta en papel, le puede sacar una foto y la puede digitalizar y ya experimentar la dispensación, o sea, la segunda parte de la receta con la farmacia de manera digital. Ah, ok. Fíjate qué buen punto eso. Qué bueno que nos lo dices. O sea, yo me da la receta el doctor de la manera habitual, obsoleta, como quieran. Y sí, digo, pues, tal cual, ¿no? Pues es Para que decirle digo, por su nombre. francamente, pues, digo, ya para qué nos vamos a andar con temas. Le tomo yo la foto a esa receta, entonces yo entro como paciente ya al tema Exacto, de la plataforma, pues. exactamente. Ahí ¿Cómo es esta usamos, plataforma? ¿Yo la descargo, doctor? no O sea, es, ¿cómo? Para que es nos web, expliques el o sea, proceso. para pacientes está en paciente.prescripto con Ahí lo y.com. vamos a Sí, hay poner, que ponerlo. paciente. Sí, lo vamos a poner ahí en el Este, gráfico. y ahí literal sacas una foto con tu cel, a una receta y la Sí. digitaliza y puedes o sea, a Prix, ¿no? Puedes llegar a Prix con esa receta, puedes ir a otros sitios. Este es un lanzamiento aparte relativamente nuevo, tiene menos de un mes de lanzado. Ay, guau, muchachos. Y una Híjole. herramienta que utiliza varias inteligencias artificiales, Sí. ¿no? Primero para entender los garabatos del médico, luego para estructurar y luego para encontrar el medicamento que el paciente necesita. Es espectacular, ¿eh? Y tengo tantas cosas. Es que yo quisiera comprometerte, doctor, si me permites, a una segunda parte. Creo que hablar en temas de la inteligencia artificial y todo ese aporte y desmitificar un poquito el miedo que por Claro. generación llegamos a tener. Digo, creo que en mi caso, no es que sea tampoco tan grande, muchachos, pero en mi caso creo que he tratado de ser más flexible un poco a la entrada que ya es inminente de toda la inteligencia artificial y todo el aporte que está dejando y todo el beneficio que creo que en nuestra generación nos va a tocar vivir. O sea, que ya no lo veo yo como que mi hija es la única que va a ser ¿no? Como la iluminada en este sentido. Yo creo que valdría mucho la pena hablar de la maravilla de lo que viene revolucionando la IA, o sea, a este sector, por ejemplo, no vamos lejos, digo, si lo vemos en tantas cosas de innovación, o sea, creo que esto tiene tanto campo, tanta posibilidad que abona a un bienestar. Sí, total. Y no solo
la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay como que tantas obras de ciencia ficción, Sí. por poner un Sí, ejemplo, sí, sí, y sí, sí, englobar sí. todas con esas a Terminator, Sí, sí, ¿quién no se acuerda? ¿no? Claro. Que básicamente hablan de esta singularidad, ¿no? Cuando la inteligencia artificial empieza a ganar conciencia y construir otras inteligencias que llegan a ser un círculo como virtuoso tan, o de retroalimentación positiva más técnico, Sí, que se vuelven mucho más inteligentes que el ser humano, ¿no? sí, 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 sí. O sea, tenemos como este background, ¿no? De todas estas películas, y pues es normal, ¿no? O sea, yo no quiero que me persigan los drones y me maten como en Terminator, o sea, es algo Sí, normal, sí, pero sí, sí, no sí, quiere sí. decir que va a evolucionar para, para ese lado, ¿no? Creo que sí es un tema interesante. Con mucho gusto. No, y sí, te La vamos a, segunda sesión. sí, la segunda sesión y que nos ahondes y nos amplíes mucho más de todo este conocimiento. Oye, nos están llegando aquí en redes sociales unas preguntas A que ver, son acerca de tu plataforma. Ya nos dijiste que la receta digital de prescripto la reciben, la aceptan todas las farmacias. dependiendo del medicamento. Ok, Pero te dice, o sea, la plataforma te dice, esta tienes que ir, por ejemplo, a farmacias con alianza, con Prix, sí. o esta puedes ir a cualquiera, y en ese caso, incluso tenemos miles de farmacias en un mapa y tú puedes escoger a cuál ir y porque picas se te lleva con el Waze o tú quieras. Ah, excelente. Pero sí depende de los medicamentos, como platicábamos. Sí, Hay medicamentos que no, o sea, que tienes que ir con tu receta firmada. Y eso por regulación hoy en día así es. Y pues estamos esperando a que los cambios sucedan para que puedan ser electrónicas. Ya platicamos que a todo mundo les conviene, pero claro. hay otras, como de antibióticos, que sí pueden ser 100% electrónicas. Entonces, Buenísimo que en está ese eso. caso, ya sea que tu médico te dio una receta de prescripto, ¿no? Sí. O que tú digitalizaste una de las recetas utilizando esta herramienta que platicamos, Ujú. tú puedes ir a farmacias que sean aliadas a prescripto, como Prix y otras muchas, ¿no? Y en este caso puedes surtir por ejemplo, prescripción con antibióticos en una de estas farmacias. Y en caso de que tengas como una de las múltiples otras que no requieren que la farmacia se quede con la receta física, pues puedes ir a la que tú quieras. Ok, ok. Pero pues de preferencia ya saben que sí elijan Prix por muchas razones. Otra pregunta, dice aquí, ¿qué ventajas tiene la receta digital en las farmacias digitales? Bueno, yo entiendo que, bueno, no conozco muchas, yo creo que es Prix, pero la ventaja que tiene la receta digital, pues, ¿qué será? Pues un poquito más de O sea, la ventaja que tiene es que vienes de un canal nativo digital hacia otro canal nativo nativo digital. digital. Claro. Entonces, si vienes con tu receta en papel, pues vas a tener que buscar. A ver, ¿qué dice el garabato del médico? Dice Claro. paracetamol. Busca paracetamol y le pones a agregar acá esto. Y este otro dice, no sé, Ibuprofeno, ibuprofeno, whatever. ¿no? Ajá. Entonces otra vez. Está agregar a carrito y luego ya, ¿no? Y con Ajá. la receta digital no tienes que hacer nada de eso. Ya viene todo identificado y nada más te aparece el carrito precargado y te vas a hacer checkout y ya, ¿no? No, pues sí hay ventajas, no sé si hay ventajas hacerlo en farmacia digital. Ya nos aclaró por ahí el doctor que dice, la receta digital vale para todos los medicamentos, ya nos aclaraste que depende la Sí. especialidad y volvemos a lo mismo, por favor. Volvemos y es un punto importante de recalcar, o sea, Sí, la regulación, ¿no? Con la que se rigen la dispensación, o sea, el hecho de que la farmacia te entregue diferentes tipos de medicamentos, es algo que no fue pensado ni para médicos ni para pacientes. O sea, para beneficio de los pacientes sí, pero no para interacción con ellos. Entonces tú te vas al detalle y es como, a ver, este medicamento es fracción uno, este es fracción 2, este es fracción 3, ¿sí? O sea, son como, esas fracciones literalmente son fracciones de los artículos en donde se regula el uso de ciertos medicamentos y después se publica una lista de qué medicamentos son de qué fracción. O sea, es muy complicado y no está hecho para que el médico ni el paciente entiendan, o sea, cuál de esos medicamentos es controlado o no. Realmente, sí, si te vas a la experiencia que tú tienes,
O sea, digo, yo ya me dedico a esto y lo veo con otros ojos, pero normalmente te entregan una receta y tú no sabes, ¿no? Y a Sí, veces ni el médico sabe. El que tiene sí, la responsabilidad de saber, y sí sabe, es el dependiente de la farmacia, ¿no? El el farmacéutico. farmacéutico, Normalmente sí, es un cuate muy subapreciado, bueno, una persona muy sí, subapreciada, que tiene un sí, montón de conocimiento para poder estar sí, en esta posición, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero, pues hasta que llegas con él no sabes. Nosotros en la plataforma hicimos una como simplificación. No se pierde información en esta simplificación, solo te explicamos de manera humana si tus medicamentos necesitas ir con la receta firmada o si puedes ir a una farmacia digital o Ujú. si puedes ir a cualquier farmacia. Y te lo explicamos con colorcitos y con textos fáciles de entender, ¿no? Pues hay como recetas categoría verde, puedes ir a cualquiera. Ah, Recetas ok. categoría azul, tienes que ir con farmacias aliadas. Recetas categoría amarilla, tienes que ir a las solo controladas, ¿no? Está buenísima la información. La última que creo que esa la venimos desarrollando a lo largo del programa, que si es gratuita, la receta digital, Para pues médico y paciente, totalmente. ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Más apoyo para que esto vaya creciendo y se vuelva, la verdad, una cuestión ya regular y al alcance, pues, de todos los que necesitamos también el medicamento a tiempo. Pues, doctor, ha sido de verdad un gran placer, ha sido enriquecedor tenerte. A mí al menos me hizo falta tiempo. Lamentablemente por tiempos aquí en general no nos podemos quedar, pero ya nos dices que sí acepta el doctor Everardo una segunda parte, chicos, porque háganos llegar las preguntas acerca de todo lo que estuvimos tratando, platicando, qué es lo que más les hace match y de qué podemos hablar. A mí se me ocurrieron mil cosas, pero no me quise desviar tanto porque evidentemente había que darle pues esta amplitud a algo que me parece, no solo a mí, que creo que ya es de interés social. Claro. Y, y, Y y cuéntenos sus experiencias con las recetas en papel, en los comentarios, ahí déjenos este, cómo han vivido ustedes la transición, cómo han vivido el sistema anticuado. sí, o sea, te agarra una tormenta de estas que estamos aquí en la Ciudad de México con tu recetita y digo, ¿qué haces? Sí, A ver, o sea, algo tan sencillo, tan que básico. dices que se mojen, ¿no? Pues sí, 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 claro, o sea, te ensopas pues con todo lo que tienes ahí, ¿no? Y al final no hay manera de hacerlo. Creo que hay muchas cosas que seguir platicando al respecto, pero ha sido un gusto, doctor Everardo. Él es el doctor Everardo Barojas, fundador y director general de Prescripto. Vamos a dejar aquí en el enlace todos los pasos a seguir, la página de internet, cómo darlo en general a que esto sea un poquito más que se extienda esta comunicación. Y pues, doctor, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Agradecerte muchísimo, agradecerte a tu linaje familiar, a tus padres y a toda la gente que te inspiró, esas experiencias que viviste y que estoy segura que en algún momento vas a retomar, a lo mejor ya más de forma social, y toda esta conexión que tienes con el universo, desde la astronomía, estar con la Tierra de alguna manera, subir aquellas montañas, ese liderazgo tuyo, esa estructura maravillosa, esas ganas de seguir ayudando, aportando, porque se me erizó, la verdad, el cuerpo en muchas cosas que dijiste, que hasta en náhuatl está traducida las recetas, y esta colaboración que vienes generando de la mano con tu equipo, con tu familia, con tu mujer, agradecerte muchísimo que seas una luz en el camino de muchas personas que están atravesando por un tema de salud fuerte y que podamos todavía recargarnos en alguien que es no solamente visionario, sino tiene la capacidad mental y familiar y social para seguir luchando cada una de estas batallas, que eso se quedó pendiente de platicarlo. Agradecerte muchísimo tu tiempo, a pesar de los inconvenientes, ya luego les cuento en mis historias de Instagram lo que pasó, pero en general mi máximo reconocimiento y mi mayor admiración para ti. Muchas Gracias. gracias. No, muchas gracias por estar aquí, gracias al club, Sí. ¿no? También. Eh, Muchas gracias, ha sido un placer.
No, hombre, pues te vemos en breve. En redes sociales, doctor, ¿eres un poco activo? No soy muy activo. Muy bien, porque hablando de lo mismo, ¿no? Sí, hay totalmente. personalidades y personalidades, pero bueno, vamos a dejar por ahí parte de la semblanza, que es muy interesante, del doctor Everardo. Pues yo soy Nancy Oribe, les agradezco como siempre haber estado con nosotros y haber llegado hasta aquí. Este episodio estuvo lleno de maravillas, de temas de innovación, se platicaron muchas cosas interesantes. Recuerden suscribirse, por favor, chicos, siempre se los digo, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify y YouTube. Tenemos un episodio cada semana dedicado para todos ustedes y como vieron, pues nunca quedamos a deber, y si quedamos a deber, pónganoslos en los comentarios para que también sigamos dando un poco más. Capítulo. Para el siguiente capítulo, lo que se haya quedado a deber, por favor, pregunten y díganos. Muchas gracias a todo el equipo de Prix, gracias. Y por favor, pues digo, llevemos, por favor, el tema digital a un nivel más, no nada más en scrollear, no nada más en estar mirando al otro, hagamos también conciencia de lo que es la digitalización y poder ser parte de estos cambios que nos convienen a todos y sostiene a la sociedad. Gracias a todos, gracias al equipo, gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias, doctor. Gracias.